¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va, Alejandro? Dos cosas. Sí. Uno, yo no elaboré el eslogan hay que besarse más, pero podría haber sido el eslogan. Bien. De todas maneras, sobre el modo del beso yo no me meto. Digamos, Bien. Pero esperábamos eso hoy, te digo, Eduardo. No, los tengo que, digamos, yo soy un teórico, no te olvides eso. Y la segunda cuestión es que viene Hernán, se fue de vacaciones y nos dejó clavados acá, ¿Viste? Muertos de frío y tratando de levantar el muerto que deja, ¿no? ¿Viste lo que es eso, no? Es así, es la dura tarea que tenemos en estas 2 semanas, pero bueno, vamos a ver si logramos por lo menos empatar algo, ¿viste cómo es la cosa? Él se hace llamar el empresario socialista, pero la parte socialista no la veo. Lo dijiste vos, Eduardo. Yo hablo por vos. Esto es lo que te sos nuestro delegado. Ya te ganaste el cargo tranquilamente, así que... No digas nada porque por ahí tu cargo corre peligro. Por eso mismo, no tengo fueros. Claro, no sabemos, viste, en qué condiciones opera la mente de un empresario socialista cuando se ve apretado por izquierda, no sabemos. Exactamente. Dejémoslo ahí. Exactamente, dejémoslo ahí. Igualmente ya te digo que acá por votación unánime toda la producción te votó como el delegado de los trabajadores, Eduardo. Vamos a hacer un piquete y vamos a poner condiciones. Ahí va, entonces guarda con lo que se encuentre Hernán cuando vuelva, por lo pronto ya tendremos nuestras reuniones. Un programa para cada uno y queremos condicionar el contenido del programa de Hernán y participar de las decisiones más generales. Ahí va, me encanta. Para empezar. Ya voy tomando nota, Ya voy tomando nota. Vamos a ver quién te dice cómo viene. El código de barras del segundo semestre viene medio socialista, Llegamos ahí. El segundo semestre, viste que promete muchos cambios. Exactamente, bueno, podemos implementarlos de acá, arrancamos desde código de barras. Exactamente. Eduardo, semana movida, a nivel, no solamente de acá, sino a nivel internacional también. Sí, yo quería hoy, en la columna, volver a reflexionar un poco sobre el tema atentados, terrorismo, etcétera, etcétera, obviamente, cuento de el asunto de París, de Francia, de Niza. Exacto. Que ha vuelto a ponerse sobre la mesa, por un lado, una vinculación que aparece como no claramente especificada entre ISIS y el autor de los atentados, y esta tendencia muy fácil de echarle la culpa siempre a ISIS. Y no porque nosotros pensemos que es necesario reivindicar o digamos, de alguna manera salir en defensa de esa agrupación de verdaderos asesinos descompuestos, que es ISIS, sino porque lo más importante no es si ISIS es o no culpable, sino clarificar qué es lo que está pasando, cómo pueden suceder este tipo de cosas, que son, digamos, llevan a una paranoia muy extensa, entre otras cosas porque, al igual que el caso de las Torres Gemelas, desde hace tiempo se viene repitiendo una forma de intervención política, por llamarlo de alguna manera, que escapa fuera de todos los carriles y no puede ser prevista, porque virtualmente nos obliga a quedarnos en casa encerrados. Te atacan con un avión, te atacan con un camión, te atacan con cualquier cosa que uno no podría prever. Claro. Con lo cual, digamos, se crea un clima de paranoia, de persecución, de estado de crisis y de estado de peligro que es muy favorable a las derechas más extremas. O sea, hay que protegerse, hay que conculcar todas las libertades, ya lo vimos en el caso del 11 de septiembre con las leyes que sacó Bush, que limitaban las libertades de la Constitución americana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema a reflexionar importante. Y uno de los puntos es, que a mí me quedó casi te diría grabado, es este asunto de la capacidad de ISIS para gatillar a distancia, según un analista argentino. Como no se le encuentra ninguna vinculación inmediata, como no parece tenerle incluso, como la vinculación parece ser incluso muy lábil, es decir, bueno, aparentemente yo, digamos, hasta ayer era una persona, hoy me volví loco y hice esto. Claro. Y no hay una vinculación orgánica, si uno no puede trazar, entonces uno puede trazar el camino desde el fulano en cuestión hasta la organización concreta, se elabora la teoría de la célula dormida y la del lobo solitario, la idea de que esta gente aparece, se queda ahí durante años, nadie puede desconfiar de ellos, porque no hacen absolutamente nada, pero están, no tienen ninguna vinculación orgánica, pero están, y en algún momento se activan, aparentemente solas, sin ninguna indicación. Suena muy disparatado,
La historia de ISIS, como la de Al-Qaeda y todo este tipo de agrupamientos, son historias muy veloces y muy violentas, es decir, provocadas por la propia circunstancia, y que tienen un ascenso y una caída muy rápida. Ya hemos visto subir y caer 2 o 3 de este tipo de grupos. Sí, vos recién nombrabas Al-Qaeda y de hecho son muy pocos los que hoy en día lo siguen nombrando. Exactamente, y hasta hace 3 años, 4 años, eran, digamos, a alguien le agarraba herpes en algún lugar de Antártida y era Al-Qaeda. Entonces, el punto es, la teoría de la célula dormida y la activación, digamos, a distancia del lobo solitario presuponen una organización de muy largo plazo, muy estable, con canales muy consolidados, digamos. Eso podría pensarse en el caso de la Guerra Fría, de los espías de uno y otro bando. Sí, de hecho, bueno, hay una serie norteamericana que hoy en día hablaba un poquito sobre las células dormidas rusas ahí en Estados Unidos, pero era un trabajo de 20 años por lo menos, ¿no? Exactamente, yo recuerdo una película, no me puedo acordar el nombre, y creo que uno de los actores era Leonardo DiCaprio, donde a uno de los agentes lo metían en la policía. El Topo, creo que era una cosa así. Era una de Scorsese. Me sale el Topo, pero no me acuerdo, era algo parecido. Bueno, y a uno de la mafia lo metían en la policía. Exacto. Y a todo un entramado. Bueno, pero eso es un trabajo de 20 y pico de años. O sea, de chiquito lo iban condicionando para. Te das cuenta que Al-Qaeda no está en condiciones de hacer este tipo de cosas. Digamos, si Al-Qaeda nació ayer, no puede dormir a alguien por más de 12 horas. Entonces no encaja la idea. La cuestión es, digamos, ¿cómo podríamos arribar a una explicación de esto, o por lo menos un intento de plantear una hipótesis un poco más razonable? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que planteamos acá siempre, el tema del socialismo? La primera cuestión que uno diría es, acá hay una dirección general de ISIS. ¿Qué quiere decir dirección general? Es como en la Edad Media, el caso de Robin Hood, o incluso cuando surge el capitalismo industrial en Inglaterra, el caso del Capitán Swing. Las revueltas contra diferentes tipos de problemas, la apropiación de tierras por los señores feudales, la aparición de máquinas que dejaban a los obreros sin trabajo, entonces los obreros reaccionaban y destruían las máquinas, en general no tenían una organización muy clara, eran una reacción casi espontánea a los fenómenos que los agredían inmediatamente. En conclusión, no había una dirección política, y si había alguien, se manifestaba pura y exclusivamente bajo la forma del libelo, de la amenaza, del texto anónimo. Y cuando se aludía a quién dirigía el movimiento, siempre se mencionaba a un personaje mítico, legendario, es Robin Hood, es el Capitán Swing. Son personajes inexistentes, claro, pero que aparecían como como fuente ovejuna. Claro, te estaba pensando exactamente lo mismo, con la diferencia que ahí era colectivo, digamos. Claro, y entonces perfectamente, le echamos la culpa a un personaje que no existe, porque en realidad la autoría es, como vos decís, colectiva. Y además no está organizada, no tiene una estructura, un programa claro, es simplemente la situación de reacción contra algo. Acá da la impresión que es una cosa parecida, si cualquier loco en cualquier lugar del mundo que reacciona frente a una situación muy puntual, automáticamente adopta la identidad que aparece como el gran demonio del momento. Y entonces, incluso el fulano puede pensar que está trabajando para ISIS, o que lo hizo por ISIS, o lo que sea. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Todas estas reacciones que estamos viendo, y la última es muy sintomática, pero también la anterior en Estados Unidos, la muerte de los policías y cosas por el estilo, que continúa, incluso esta semana hubo 3 casos más, remiten a qué. ¿Qué es el denominador común que genera toda esta base de reacción anárquica, en el sentido no anarquista, sino anárquica, y espontánea? Lo primero que tenemos que decir es 2 cosas. 1, una situación de fondo, y 2, una falta de dirección real. En la década vamos por la situación de fondo. La situación de fondo ya lo hemos mencionado muchas veces. Hay una enorme descomposición social en lo que llamamos el primer mundo. Una enorme masa de desocupados, de generaciones enteras que no han trabajado nunca, que viven en una situación virtualmente de anomia. Desde los
sin papeles en Europa, los ex inmigrantes, los hijos de los inmigrantes que están en condiciones de extrema pobreza, los que viven en las calles en Estados Unidos y viven de las ollas populares, etcétera, etcétera. De hecho, perdóname, pero la Francia a la cual se produce este atentado es la Francia que días atrás se había manifestado contra una enorme reforma laboral, con un nivel de desocupación de arriba del 10%, es decir, una situación muy crítica para lo que es Europa. Y claro, y afecta a toda la clase obrera, no solamente a los que están desocupados, porque es un clima de zozobra, un clima de crisis, un clima de falta de futuro, de acá hay que hacer algo, pero no sé qué hacer, y eso opera, en muchos sentidos. A algunos los empuja a la organización sindical, política, a la acción, y a otros los empuja a acciones desesperadas, simplemente porque son gente que incluso pueden no estar muy bien mentalmente. En ese caldo de descomposición, las reacciones a la crisis del capital se producen de las maneras más diversas y terminan siendo adjudicadas, incluso por sus protagonistas, al gran mal, que aparece en el momento como el responsable de todo. Robin Hood, Capitán Swing, ISIS o Al Qaeda o lo que sea. ¿Y esto qué es lo que está mostrando? El segundo elemento, y que eso es lo que nos lleva al problema del socialismo y el gran problema del socialismo hoy, la falta de dirección. Es decir, acá lo que falta es la dirección socialista, darle a toda esta tendencia a la descomposición una organización y una fuerza clara con un programa en un sentido determinado, porque si no, la acción se llena de anomia, es la acción por la acción, hacemos cualquier cosa, no sabemos por qué lo hacemos, intervienen en condiciones hasta de locura de los individuos, y esto no va a ningún lado. Yo quisiera, agregar al escenario las tendencias al fracaso de las opciones políticas que se planteaban como alternativas, por ejemplo, Syriza en Grecia, Podemos en España, el clima de descomposición de la vida política, el Brexit, es decir, Europa está en una crisis social y política que ya se ha transformado en una crisis de conciencia. Y esa crisis de conciencia, si no es encabezada, si no es encauzada en un sentido superador de los problemas existentes, es decir, en un sentido socialista, va a ser difícil que deje de producir estas situaciones de anomia. Salvo que la otra opción, y eso es una posibilidad que estamos viendo en Estados Unidos ya, la solución venga por el lado de más represión, contención de los problemas por la vía de la represión, es decir, el populismo de derecha de Trump. Ahí está, me parece, localizado el problema de Francia. No se resuelve simplemente con mayores medidas de seguridad, no se resuelve simplemente con desmontar ISIS, porque ISIS en el fondo acá lo único que tiene es la capacidad de darle el nombre a lo que para el orden oficial está mal. Claro. En ese sentido es muy funcional también, ¿no? Como vos decías. Claro. Por eso también muchos sospechan, y digo, llevando al caso de Al Qaeda, cierto financiamiento. En algunos momentos podrá ser por parte sobre todo de ciertas potencias, de Estados Unidos, tal vez de otros, pero en sí mismo también uno termina viendo algunas conexiones que tal vez se explican, porque en definitiva es una opción para dar explicación a cosas que o no saben o no quieren explicar demasiado, ¿no? Recién lo hablábamos con respecto con Pablo Glitter de APEMIA, ¿no? Con respecto a la AMIA. Siendo absolutamente distinto, pero digo en un caso también en el cual, frente a la impunidad que garantiza el Estado, echar la culpa hacia afuera siempre da cierta tranquilidad al poder, ¿no? En este caso. No solamente eso, sino que además, en el caso de ISIS y Al Qaeda, y obviamente la AMIA está metida ahí, y otro tema que está saliendo sobre estos días es el tema de la muerte de Nisman, es toda una gran pelota que está asociada a la política imperialista en Medio Oriente, a la forma en que han descompuesto a toda la zona y la han desestatizado, o sea, la han sumido en una anomia completa, y esa situación es la que no solamente crea la funcionalidad de ISIS, sino que desvela, muestra cómo ISIS solo existe precisamente porque ese financiamiento del que vos hablás es real y concreto, y ISIS tiene un montón de relaciones con un montón de países del mundo que lo financian, lo sostienen, e incluso que van cambiando, porque en algún momento los financiaba uno, después otros. Muchas veces el financiamiento no es te doy plata, sino te dejo hacer ciertas cosas, claro, no te ataco hasta el final,
pero las vinculaciones, por ejemplo, el golpe de Turquía está muy ligado a toda esta situación. El cambio de la política del Estado turco con Erdogan, la crisis en las Fuerzas Armadas, todo esto está ligado a una situación de fondo que habla de la descomposición social producida por la crisis capitalista, desde los inmigrantes hasta la aparición de este tipo de organizaciones que más que parte de la solución son parte del problema. Insisto, detrás de todo esto lo que está faltando es una capacidad de dirección de un proyecto alternativo al capital. De lo contrario, esto va camino todo a Trump. Es preocupante. Y sí, claro, porque la sociedad no se suicida ni vive en el aire. Es como la naturaleza, repudia el vacío. Si vos no ocupás ese lugar, alguien lo va a ocupar, porque la gente no se quiere suicidar. Si cuando vos vas a tu casa y tenés que mirar para todos lados cuando querés entrar a tu casa, el discurso del socialismo puede ser muy bonito. Cuando hagamos el socialismo, la ausencia de propiedad privada va a generar una tendencia a la eliminación del robo como forma de organizar relaciones sociales, porque no va a haber propiedad privada. Sí, también, pero cuando todo eso pase, yo no sé si estoy vivo. Claro. Porque yo vivo en San Martín, yo vivo en la Villa 31, yo vivo aquí, allá. Esto está pasando ahora. Entonces, frente a esa postergación al día de las calendas griegas, que además no se ve como una alternativa real, porque no se ve una dirección socialista que realmente, se muestre como una alternativa real, y eso nos lleva siempre al mismo problema de siempre, el problema del FIT, en el caso argentino. Sí. Bueno, a ver, alguien tiene que poner algún orden acá. Claro. Bueno, de hecho, por eso digo, si vamos al FIT, o por lo menos a la izquierda a nivel local, está claro, ¿no? Es otra gran pregunta, digo, ¿no? En un escenario tan complejo y de hecho con una efervescencia que empieza a aparecer de distintos sectores populares, se desdibuja bastante el rol que tiene hoy en día, ¿no? O sea, pensando en las expectativas que había tal vez hace algunos años con respecto a esto, ¿no? No necesariamente los peores escenarios son el mejor escenario para la izquierda, ¿no? O por lo menos para las opciones del socialismo. Y es que si uno no actúa de la manera correcta, el cuanto peor mejor es mejor para otros, no para uno. Uh-huh. Porque cuando vos señalás con lo que está pasando, la crisis de las tarifas de Macri, yo lo estoy escribiendo ahora para el editorial de la Lomo, la crisis de las tarifas de Macri va a ser recordado como un hecho fundamental de la historia reciente postkirchnerista. Claro. Lo que acá está en juego es que eso que Macri creyó antes de llegar al gobierno y que le pareció ver confirmado por la facilidad con la cual levantó el cepo y controló la subida del dólar y un par de cuestiones más, es decir, que todo esto se arreglaba fácilmente y que se podía desmontar el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no era más que un conjunto de ladrones, se revela como falso. El kirchnerismo, además de un conjunto de ladrones, por lo menos en su capa dirigencial, seamos justos con compañeros que han tenido en algún momento una idea política que no es la nuestra, el kirchnerismo, al margen de la corrupción y el nivel bestial de robo de su cúpula dirigente, expresó deformadamente el 2001. Claro. Es decir, expresó la aparición de fuerzas sociales que aparecen en el plano político con intereses concretos. Por ejemplo, la clase obrera desocupada apareció con el criterio de ¿me das trabajo o me mantenés? No lo sé, pero a mí me tenés que resolver el problema. Era una demanda muy clara en ese sentido por una cuestión obvia. Lo que estaba en juego era su propia vida. Claro. Y esa gente no se va a dejar expropiar. Macri ni siquiera planteó la eliminación de los planes sociales, pero pensó que, por ejemplo, podía resolver la crisis fiscal del Estado eliminando los subsidios de hecho que están escondidos detrás del costo de los servicios públicos, el costo de las tarifas. Y ahí se encontró con ¿qué? Con otro parate. Ahí se encontró con que por ahí no va. Y está empezando a enajenarse una fracción que fue clave en su triunfo, es decir, la fracción de la clase obrera ocupada, a la que le prometió el fin del impuesto a las ganancias
le hizo Pito Catalán esa promesa y ahora le quiere encajar la resolución del déficit fiscal del Estado por la vía de aguantate el aumento de las tarifas. Claro. Bueno, el termómetro Moyano de alguna manera marca un poco eso, ¿no? Con respecto a ya empezar a ir tirando la posibilidad de un paro nacional, de los movimientos que hay en la CGT, de la dureza, todo esto entre comillas, ¿no? Obviamente, del que puede llegar a ser el próximo secretario general Juan Carlos Smith, hablan un poquito de que se tiene que reacomodar la clase obrera porque sin lugar a dudas se ha visto afectada en estos 7 meses de gobierno. Claro, todo esto que vos estás señalando, más allá de que uno ya sabe cómo maneja la burocracia estas cosas, todo esto que vos estás señalando es muy claro. Es decir, acá hay una fracción de la clase obrera que en algún sentido está representada y encausada detrás de la CGT, que no ha recibido nada de Macri. Claro. Y que Macri cree, a la que Macri cree que le puede pedir un sacrificio, entendiendo como una cuestión moral lo que son intereses sociales. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí con este asunto de las tarifas y el primer baldón importante de la marcha hacia adelante de Macri, hasta ahora, digamos, con sus dificultades, pero una marcha hacia adelante, es que incluso el gradualismo está en condiciones muy débiles para poder torcer los intereses que se instalan en el 2001. En ese contexto, entre la crisis del kirchnerismo, y sobre todo porque la crisis del kirchnerismo tiene que ver con la crisis de su cúpula dirigencial, es decir, con el hecho de que no va a haber quien dirija esto porque van a estar todos presos, y la evidencia de lo difícil, de lo duro que es lo que se ha construido en el 2001 como fuerza social, es decir, guarda que acá cuando empieces con el ajuste esto explota, hay un camino muy grande para la izquierda, muy grande para la izquierda. La pregunta es, ¿el FIT la está aprovechando? Realmente lo que estamos viendo en el FIT es su descomposición, digamos, no hace rato que el FIT no hace absolutamente nada, como FIT, digamos, los partidos, pero como FIT no existe, y lo que fue la gran promesa termina siendo esto, una cosa, una pelea barata de programa de chimento matutino. Claro. Parece Morphy todos a la mesa, y programa de Mauro Viale, y ese tipo de cosas. O sea, un debate sobre cosas ridículas en medio de semejante crisis. Y volvemos al punto inicial. Si lo que falta es una dirección socialista de la lucha, ¿vos te das cuenta del impacto que significaría la unificación de toda la izquierda revolucionaria con un programa claro y de cara a las masas a disputar la dirección de la lucha contra el ajuste macrista y a ocupar el lugar vacío que deja el kirchnerismo? Sería de un impacto notable. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Bien. Es una gran pregunta, Eduardo, y me quedo también con la otra frase que vos decías, ¿no? Cuando uno deja un espacio vacío, la sociedad no se suicida, va para otro lado. Por lo tanto, ahí también me parece que es un debate que si no se pone en práctica rápidamente, se va a escurrir de las manos, me parece, ¿no? Exactamente. Lo que no ocupás vos, lo ocupa otro. Ahí va. Bueno, seguiremos nosotros ocupando esta columna. El lunes que viene tendremos el gusto de hablar nuevamente con vos, en este caso yo. Después ya volverá Hernán de sus merecidas vacaciones, pero creo que dejaste abierta una cantidad de preguntas que las retomaremos el lunes próximo, Eduardo. No sé si Hernán va a volver a este espacio, porque volvamos a la última frase. El espacio que dejás vacío lo ocupa otro. Me encantó, ya está. Seguís siendo el delegado entonces del programa, claramente. Eduardo, te mandamos un abrazo grande, que tengas buena semana. Nos vemos el lunes próximo. Claro, un abrazo a vos y saludo a los compañeros. Lunes próximo. Claro, un abrazo a vos y saludo a los compañeros. Lunes próximo. Claro, un abrazo a vos y saludo a los compañeros. Lunes próximo.